Buenos días a todos. Vamos a empezar este curso de precálculo repasando los distintos conjuntos de números que se utilizan de forma habitual en matemáticas, y muy especialmente en el cálculo. Hemos dividido la exposición en 3 vídeos. En el primer vídeo daremos una descripción informal de los conjuntos de números, veremos sus propiedades y recordaremos cuáles son las operaciones que tienen asociadas. En el segundo vídeo introduciremos los intervalos, los subconjuntos de los números reales más importantes. Y en el tercer vídeo recordaremos las inecuaciones y su resolución que utilizaremos a lo largo del curso. Al final de este primer tema, deberemos ser capaces de identificar los distintos tipos de números que aparecen en matemáticas y cómo se opera con ellos. Además, deberemos saber expresar subconjuntos de números reales como unión o intersección de intervalos y utilizarlos para resolver inecuaciones. Vamos pues a empezar este primer vídeo. Los números se utilizan normalmente para contar, medir o expresar relaciones. Así, por ejemplo, utilizamos los números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente para contar elementos, cantidades, objetos, etc. Estos números se llaman los números naturales y se representan por la letra n. Si además necesitamos, por ejemplo, mostrar temperaturas, los pisos de un edificio u otras cantidades que también pueden ser negativas, entonces necesitaremos números como -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Estos constituyen el conjunto de los números enteros que se representan con la letra Z mayúscula. Si además necesitamos calcular relaciones o proporciones, como -2/3, 1/2 o 5/4, entonces necesitaremos el conjunto de los números racionales que se representan con la letra Q. En ciertos casos, además, necesitamos medir el área de una circunferencia o la diagonal de un cuadrado. Para ello necesitamos otros números como raíz de 2, como el número pi, como el número raíz de 5 o, por ejemplo, el número e que veremos próximamente. Todos ellos constituyen el conjunto de los números reales que se representan con la letra R. Vamos a estudiar un poco más en profundidad cada uno de estos conjuntos. ¿Qué relación hay entre estos conjuntos de números? Si representamos el conjunto de los números naturales como un círculo, entonces este conjunto está incluido dentro del conjunto de los números enteros, representados por una z, y a su vez estos dos conjuntos están incluidos dentro del conjunto de los números racionales, que a su vez están incluidos dentro del conjunto de los números reales. El conjunto de los números que son reales y no son racionales se llaman irracionales, y todos ellos constituyen el conjunto de los números reales. Este gráfico muestra la relación de inclusión que hay entre estos conjuntos de números. A continuación, vamos a realizar un simple ejercicio de identificación de números reales. Tenemos una lista de números reales y vamos a intentar hallar el subconjunto de los números reales más pequeño que los contiene. Si empezamos por el primero de ellos, -1/4, puesto que se trata de una fracción reducida, concluimos que se trata de un número racional y por tanto lo pondremos en el subconjunto de los números racionales. El siguiente es menos raíz de 4, aunque aparentemente se parece un número irracional, puesto que menos raíz de 4 es igual a -2, se tratará de un número entero y por tanto lo pondremos dentro del subconjunto de los números enteros. A continuación, el número 6/3, que es un número racional, una vez reducido se transforma en el número 2 y por tanto se trata de un número natural. Lo pondremos en el conjunto de los números naturales. Sigamos. El número 0 se trata de un número entero, por tanto lo pondremos dentro del subconjunto de los números enteros. El número pi se trata de un número irracional y por tanto lo pondremos dentro del subconjunto de los números irracionales. El número raíz de 9/4, observemos que aparentemente parece irracional, pero es equivalente al número 3/2, que se trata de un número racional. Por tanto, lo pondremos dentro del subconjunto de los números racionales. Veamos raíz de -1.
Si llamamos x al número que representa raíz de menos 1, entonces x cuadrado debería ser igual a menos 1. No obstante, no existe ningún número real tal que al elevar al cuadrado se convierta en negativo. Por tanto, este número no es un número real y lo pondríamos dentro del conjunto que hemos denominado ninguno de los anteriores. Finalmente, el número 2 al cuadrado es equivalente a 4, que se trata de un número natural. Y por tanto lo pondríamos dentro del subconjunto de los números naturales. Todos los números reales se pueden expresar en notación decimal. Por tanto, es importante, dado un número decimal, saber reconocer a qué subconjunto de los números reales pertenece. Veamos unos cuantos ejemplos. Empecemos por el número 1.5. El número decimal 1.5 es equivalente a 15 partido por 10, que es una fracción que una vez reducida es equivalente a 3 medios y por tanto se trata de un número racional. Lo escribimos pues en el subconjunto de los números racionales. El número 2.0 simplemente es equivalente al número 2 y por tanto se tratará de un número natural. Lo escribiremos en el subconjunto de los números naturales. Veamos el número 0.333 y así sucesivamente. Si llamamos x al número 0.3333 y así sucesivamente, vamos a efectuar las siguientes operaciones. Multiplicamos esta igualdad por 10. 10x es igual a 3,3 y así sucesivamente. Si restamos ambas ecuaciones, obtendremos 9x igual a 3 y por tanto x será igual a 3 partido por 9, que es equivalente a 1/3. Por tanto, se trata de un número racional. Nuestro número original era menos 0.33333 y así sucesivamente, por tanto será equivalente a menos 1/3 y lo pondremos en el lugar de los números racionales. El siguiente número es otro número decimal con infinitas cifras decimales, es 3.14159265. Esta es la expresión decimal del número pi y por tanto lo pondríamos en el lugar de los números irracionales. Finalmente, el número menos 1.0 es claramente el número entero menos 1 y por tanto lo pondríamos en el lugar de los números enteros. El conjunto de los números reales dispone de dos operaciones, la suma y la multiplicación. Cada una de las dos operaciones tienen 4 propiedades: conmutativa, asociativa, identidad e inversa. Además, tenemos la propiedad distributiva entre la multiplicación y la suma. Para ilustrar estas propiedades vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos es el cálculo de la expresión 3 más x más 5. Para poder realizar esta operación con las propiedades de los números reales, deberíamos, en primer lugar, aplicar la propiedad conmutativa de la suma para obtener x más 3 más 5. A continuación, aplicaríamos la propiedad asociativa de la suma para convertirla en x más 3 más 5 y finalmente obtendríamos resultado que es x más 8. Aunque normalmente realizamos estas operaciones de forma automática, es conveniente tener presente que estamos utilizando las propiedades de la suma. Veamos otro ejemplo. En este caso, para realizar esta operación, estamos aplicando la propiedad distributiva, de manera que sacamos a factor común, 3 más 7, a, y esto es equivalente a 10a. Aunque no lo parezca, hemos aplicado la propiedad distributiva. Veamos otro ejemplo. En este caso concreto, para realizar la operación, de nuevo, debemos aplicar la propiedad distributiva, pero al revés de como lo hemos hecho antes. Si aplicamos la propiedad distributiva será 2 por 3 más x por 3. Es igual a 6 más x por 3. Si queremos dejar la igualdad
en la forma más usual, que sería 6 más 3x, lo hemos podido hacer porque a x por 3 hemos aplicado la propiedad conmutativa de la multiplicación. Finalmente, veamos otro ejemplo un poco más complicado. En este caso, tenemos varias propiedades que hemos aplicado. La primera de ellas será la propiedad distributiva para sacar factor común la u. Sería 5 menos 3 multiplicado por u y podemos también poner multiplicado por 1/2. A continuación, aplicaremos la propiedad conmutativa para reunir las cantidades numéricas. Serían 2 multiplicado por 1/2 multiplicado por 1. Es decir, hemos aplicado la propiedad distributiva y hemos aplicado la propiedad conmutativa. A continuación, vamos a aplicar la propiedad inversa de la multiplicación para calcular 2 multiplicado por 1/2. 2 multiplicado por 1/2 es igual a 1 por u. Y finalmente, 1 por u se obtiene mediante la aplicación de la identidad de la multiplicación, con lo cual al final tendremos simplemente u. Aunque normalmente haremos estas operaciones de forma sistemática, hay que tener presente que en todos los casos estamos aplicando las propiedades de las operaciones con números reales. En el conjunto de los números reales también tenemos definido una propiedad de orden. Es decir, dados los números reales, siempre podemos decidir cuál es el pequeño y cuál es el grande. Veamos un sencillo ejercicio de ordenación de números reales. Tenemos una lista de números reales, vamos a ver cuál es el más pequeño, cuál es el siguiente y así sucesivamente. Para empezar, tenemos el número pi, que ya sabemos que es igual a 3,14, 15, etc. A continuación tenemos el número 5 tercios, que en su expresión decimal es 1.666 y así sucesivamente. El número menos 4 está perfectamente identificado. Veamos el número raíz de 5. El número raíz de 5 está entre la raíz de 4 y la raíz de 9. Por tanto, podemos decir que raíz de 5 está entre 2 y 3. Además tenemos el número 0 y finalmente tenemos el número 3 medios, que es igual a 1.5. Por tanto, si queremos ordenar estos números, el más pequeño de todos será el número menos 4, a continuación vendrá el número 0, a continuación vendrá el número 3 medios, después 5 tercios, después raíz de 5 y finalmente el número pi. La relación de orden de los números reales tiene unas propiedades que conviene recordar. La primera de ellas es muy sencilla. Dado cualquier número real, siempre se clasifica entre números menores que 0, es decir, números negativos, números mayores que 0, es decir, números positivos, y el número 0, que no es ni positivo ni negativo. Vamos con otra propiedad. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Esta propiedad se llama transitiva y básicamente, con un ejemplo, podríamos decir que se expresa como si 1 es menor que 3 y 3 menor que 5, entonces necesariamente 1 es menor que 5. Veamos la siguiente propiedad. La segunda propiedad hace referencia a la suma con la relación de orden. Si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. Por ejemplo, si 1 es menor que 3 y tomamos además el número 2, entonces 1 más 2 es menor que 3 más 2, es decir, 3 es menor que 5. Las siguientes dos propiedades están relacionadas con la relación de orden y la multiplicación. La primera de ellas dice, si A es menor que B y C es un número positivo, entonces A por C será menor que B por C. Veamos un ejemplo. Si 1 es menor que 3 y tomamos el número 2, entonces dice que 2 por 1 es menor que 2 por 3, es decir, 2 es menor que 6. En cambio, si tomamos dos números A menor que B y un número C menor que 0,
Entonces, al hacer el producto, se invierte el signo de orden. Es decir, por ejemplo, si 1 es menor que 3 y tomamos, por ejemplo, el número menos 1 multiplicado por 1 y el menos 1 multiplicado por 3, entonces la relación de orden se invierte. De manera que menos 1 es mayor que menos 3.